La noche del 11 de junio de 1982 era una bestia viva y helada en las Malvinas. Un viento subantártico, cargado de sal y de la humedad de la turba infinita, aullaba sobre las colinas que rodeaban Puerto Argentino. En el puesto de comando, el general de brigada Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las islas, sentía ese frío no solo en los huesos, sino en el alma. La luz de las lámparas de campaña proyectaba sombras danzantes sobre los mapas tácticos extendidos en la mesa, un archipiélago de tinta y papel que representaba un sueño a punto de convertirse en pesadilla. Afuera, la oscuridad era total, absoluta, una tinta negra que se lo tragaba todo. No había luna, no había estrellas, solo el rugido del viento y la tensión palpable que emanaba de cada radio, de cada hombre. Menéndez levantó sus binoculares, no para mirar el frente, que estaba a kilómetros de distancia, sino por un acto reflejo, un intento de perforar la negrura que envolvía a sus hombres. Sabía que allá afuera, en las trincheras improvisadas de Monte Longdon y Dos Hermanas, miles de sus pibes, conscriptos del Regimiento de Infantería 7, estaban acurrucados en sus pozos de zorro, que ellos mismos llamaban con amarga resignación, pozo de mierda. Eran chicos de Corrientes, del Chaco, de los suburbios de Buenos Aires, arrancados de un clima subtropical y arrojados a este páramo helado, con uniformes de verano y el corazón lleno de una patria que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El reloj en la pared marcaba las últimas horas de ese día. La información de inteligencia era fragmentaria, pero inequívoca. Los británicos, la tercera brigada de comandos, se preparaban para el asalto final. Menéndez recorrió el mapa con el dedo. Sus hombres estaban desplegados según el manual, siguiendo la doctrina militar argentina. Había un espacio prudente entre cada soldado, intervalos calculados entre las compañías. Era una defensa en profundidad, teóricamente sólida, perfeccionada en las academias militares. Pero esta noche, la doctrina se sentía frágil, como un papel a punto de ser consumido por el fuego. El general consultó su propio reloj. La manecilla de los segundos avanzaba con una lentitud torturante. Allá, en la negrura de Monte Longdon, un joven conscripto llamado Javier temblaba, y no solo por el frío que le calaba los huesos a través de su ropa empapada. Aferraba su fusil FAL, el metal helado pegado a sus manos entumecidas. A su lado, en otro pozo, su compañero, un porteño llamado El Tano, intentaba encender un cigarrillo, pero el viento se lo apagaba una y otra vez. No hablaban. El silencio entre ellos estaba lleno de palabras no dichas, el miedo, la incertidumbre, el recuerdo de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. El único sonido, aparte del viento, era el crujido ocasional de la radio, una voz lejana que traía órdenes o, más a menudo, estática. Estaban ciegos, sordos, esperando en el fin del mundo. Entonces, cuando el reloj de Menéndez marcó la hora señalada para el inicio del ataque británico, sucedió algo que desafiaba la lógica de la guerra tal como la conocían. No hubo un silbido inicial de un proyectil solitario, no hubo una salva de artillería desordenada que les diera segundos preciosos para tirarse al fondo de sus pozos. Lo que ocurrió fue una ruptura instantánea de la realidad. El cielo nocturno sobre Monte Longdon, un lienzo de negrura impenetrable, simplemente dejó de existir. No es una licencia poética. Menéndez, en su puesto de comando, vio como las luces de la base parpadeaban por la onda expansiva que llegó segundos después. Las radios enloquecieron, un coro de gritos, estática y explosiones. Allá en la colina, Javier y el Tano no vieron nada, solo sintieron. El aire a su alrededor se comprimió y se desgarró en un solo instante. El sonido no fue una secuencia de explosiones, sino un rugido único, monolítico y continuo, como si el tejido mismo del universo se estuviera rasgando sobre sus cabezas. El suelo de turba se levantó en olas, lanzándolos contra las paredes de su pozo. La oscuridad fue reemplazada por un parpadeo estroboscópico de destellos anaranjados y blancos. Cientos de proyectiles, no 10, no 100, sino una cantidad inconcebible de munición de 105 milímetros de la artillería de campaña británica, peor aún, los proyectiles de 4.5 pulgadas del apoyo de fuego naval de la Royal Navy,
disparados desde destructores como el HMS Benche o el HMS Glamorgan a kilómetros de distancia en el mar, cayeron exactamente en el mismo segundo sobre las posiciones argentinas. Lo que el general Menéndez y sus hombres estaban presenciando era la brutal aplicación de la tecnología de la OTAN en un campo de batalla real. Los británicos lo llamaban simplemente fuego coordinado. Los pibes argentinos, en su terror, lo hubieran llamado magia de fuego, una brujería tecnológica imposible de contrarrestar. Pero no era magia, era una sinfonía macabra de matemáticas, electrónica y logística. Durante siglos, el principio de la artillería había sido simple: disparar cuando se está listo. Si tenía 50 cañones, disparaban en una secuencia que podía durar varios minutos. Los primeros proyectiles servían de alerta. Daban al enemigo un instante crucial para buscar refugio. Cuando llegaban los últimos, la mitad de los soldados ya estaban a cubierto. Los argentinos entendían esa guerra. Pero los británicos no habían mejorado ese sistema, lo habían hecho obsoleto con una lógica industrial. El concepto era brutalmente simple: si un proyectil naval tarda 60 segundos en volar desde el barco hasta el objetivo, y un proyectil de un obús terrestre a menos distancia tarda 30, el barco simplemente dispara 30 segundos antes. Todos impactan al unísono. En teoría, sencillo. En la práctica de 1982, era imposible sin la tecnología que la Fuerza de Tareas británica había traído consigo. Requería 3 elementos que Argentina, aislada y con recursos limitados, simplemente no poseía. Primero, una red de comunicaciones segura y omnipresente. Los observadores avanzados británicos, equipados con miras de visión nocturna de última generación, podían ver a los soldados argentinos en la oscuridad como si fuera de día. Podían ver a un pibe tratando de encender un cigarrillo a 800 metros. Con sus radios Racal, transmitían las coordenadas exactas de forma instantánea y encriptada a un centro de dirección de fuego. Argentina dependía de radios de campaña, a menudo poco fiables y fáciles de interceptar. Segundo, computadoras balísticas y radares de seguimiento. Mientras un artillero argentino en la oscuridad debía hacer cálculos manuales con cartas y tablas, expuesto a errores y demoras, los británicos introducían los datos en computadoras que calculaban la trayectoria perfecta en una fracción de segundo, ajustando por viento, temperatura y hasta la rotación de la Tierra. Sus radares Cymbeline podían detectar la trayectoria de un mortero argentino y calcular su punto de origen antes de que el propio proyectil hubiera impactado. Tercero, una logística que parecía infinita. Un bombardeo de esa intensidad consumía toneladas de munición. Para las exhaustas fuerzas argentinas, cuyas líneas de suministro desde el continente estaban cortadas por la zona de exclusión y la amenaza constante de los submarinos nucleares británicos, esa cantidad de proyectiles representaba el gasto de una semana entera de combate. Para la Fuerza de Tareas británica, alimentada por un puente naval y aéreo que se extendía 6,000 kilómetros hasta la isla Ascensión, era simplemente el comienzo de la noche. Menéndez escuchaba los informes desesperados que llegaban por radio, si es que llegaban. Lo que describían contradecía 300 años de teoría militar. Una formación defensiva de cientos de hombres simplemente dejaba de existir como una unidad coherente. No se dispersaba, no se retiraba. Se desintegraba en el lapso de 90 segundos. Después de los primeros 30 segundos de aquel infierno coordinado, el 40% de una compañía estaba muerta o herida. Después de 60 segundos, las líneas defensivas eran irreconocibles, un paisaje lunar de cráteres superpuestos. A los 90 segundos, los supervivientes, como Javier, estaban sumidos en un profundo shock psicológico, acurrucados en el fondo de sus pozos, incapaces de oír, de pensar, de responder a ninguna orden. Los pozos de mierda, que habían tardado días en cavar en la turba helada, habían desaparecido, colapsados o simplemente borrados del mapa. El propio terreno era irreconocible, una masa revuelta de tierra negra y fragmentos de metal. Menéndez bajó los binoculares. Sus manos, por primera vez, temblaban. No de miedo, sino de una comprensión terrible y lúcida. Esto no era una batalla, era un proceso industrial.
Era el poderío manufacturero y tecnológico de la OTAN, concentrado y aplicado a la aniquilación sincronizada. Lo que los mandos argentinos no habían anticipado no era la valentía británica, sino lo sistemático de su enfoque. El concepto de fuego naval y terrestre perfectamente sincronizado y guiado por observadores con visión nocturna no se había improvisado en el campo. Se había perfeccionado durante años en los campos de entrenamiento de la OTAN. No se basaba en el genio de un comandante de artillería individual, sino en un sistema que convertía a cualquier observador y a cualquier artillero en un instrumento de precisión letal. Los argentinos tenían oficiales valientes y suboficiales experimentados. Los británicos tenían un sistema que hacía que la brillantez individual fuera casi irrelevante. En las semanas previas a la batalla de Puerto Argentino, los británicos habían ejecutado cientos de misiones de fuego similares, calibrando sus instrumentos, perfeccionando sus tiempos, desgastando la moral argentina noche tras noche. Cada misión involucraba una coordinación perfecta entre barcos que no se veían entre sí y baterías de artillería ocultas tras las colinas. Era una red invisible y mortal. El general Menéndez se apartó de la ventana y regresó a la mesa de mapas. Comenzó a dictar su informe para el continente, con la voz controlada y profesional que se esperaba de él. Pero las palabras que dictaba parecían huecas, un formalismo inútil ante la masacre que se estaba desarrollando. Describió la ferocidad del ataque, la escala del bombardeo. Pero fue una nota que añadiría más tarde, en la soledad de su diario, la que revelaría la verdad desnuda de su desesperación: no existe contramedida táctica contra esto. La dispersión no funciona, el área de efecto es demasiado vasta. Las trincheras no funcionan, la densidad de los impactos es absoluta. Los refugios reforzados podrían ayudar, pero no podemos construir suficientes con nuestros recursos. Recomiendo evitar cualquier concentración de tropas dentro del alcance de su artillería naval y terrestre. En efecto, lo que estaba recomendando era ceder por completo la iniciativa táctica. Léanlo de nuevo. Un general argentino estaba recomendando no formar unidades cohesivas a menos de 15 kilómetros de las líneas enemigas. Estaba admitiendo la derrota de la principal ventaja táctica de cualquier ejército, la concentración de fuerza en el punto decisivo. Toda la doctrina militar se basa en concentrar infantería, apoyo y fuego para romper las líneas del enemigo o para defender un punto vital. Pero contra este sistema británico, la concentración era un suicidio masivo. El dilema era total. Si dispersas a tus pibes en pequeños grupos, pierdes todo poder ofensivo y defensivo. Si los concentras para resistir el asalto de los comandos, el fuego coordinado de la Royal Navy y la Royal Artillery los borra del mapa en menos de 2 minutos. Pero había otra dimensión, una que Menéndez apenas se atrevía a poner en palabras: el terrorífico impacto psicológico. Más tarde escribiría: nuestros veteranos, suboficiales que habían pasado por años de entrenamiento, describían el bombardeo como el infierno. Pero incluso el infierno, uno se imagina, tiene pausas. Esto no tenía pausas. Era como si una hora entera de bombardeo normal fuera comprimida en un instante. La mente no tiene tiempo de procesarlo. Los hombres simplemente se apagan. He visto informes de soldados encontrados en sus pozos, físicamente ilesos, pero catatónicos, incapaces de recordar sus propios nombres. Los médicos argentinos lo documentarían como shock de combate, pero era más que eso. Era un trauma neurológico masivo causado por la sobrepresión. Cuando cientos de proyectiles de alto explosivo detonan simultáneamente en un área de unos pocos cientos de metros cuadrados, la onda de presión no es un golpe, es un muro sólido de aire comprimido que dura varios segundos. Los tímpanos humanos estallan. Los pulmones colapsan. Soldados argentinos a 200 metros del epicentro de uno de estos bombardeos morían sin una sola herida visible. Las autopsias revelaban pulmones desgarrados y hemorragias cerebrales masivas. Causa de la muerte: la física pura. Y la verdadera, la aplastante superioridad británica, no residía en sus miras nocturnas o sus computadoras, sino en la logística que lo hacía todo posible. Un bombardeo típico sobre Monte London requería toneladas de proyectiles.
Cada uno de esos proyectiles tenía que ser transportado desde los buques de suministro en la bahía de San Carlos, desembarcado en lanchones, y luego, crucialmente, transportado por helicópteros pesados como los Chinook hasta las baterías de artillería en el frente, a través de un terreno infernal de turba y colinas. Tenía que llegar exactamente cuando se necesitaba. No antes, no había donde almacenarlo de forma segura. No después, la ofensiva ya habría comenzado. Los argentinos, por el contrario, movían sus suministros a mano, cargando pesadas cajas de munición y raciones a sus espaldas durante kilómetros, bajo la lluvia helada y el constante hostigamiento de la artillería enemiga. Su línea de suministro era una cadena de hombres exhaustos y hambrientos. La de los británicos era un sistema industrial de helicópteros y buques portacontenedores. No era una guerra de soldado contra soldado. Era la guerra de un sistema logístico del primer mundo contra el coraje desesperado. Era el sistema industrial de la OTAN, convirtiendo el acero de Sheffield en muerte sincronizada en las Malvinas con la eficiencia de una línea de montaje. Años después de la guerra, en una entrevista, un periodista le preguntó al general Menéndez qué arma británica temía más. ¿Los misiles Sea Dart? ¿Los comandos del SAS? ¿Los aviones Harrier? Menéndez, ya un hombre mayor, respondió sin dudarlo. Ninguna de esas. Temíamos su sistema. Temíamos sus buques portacontenedores que parecían inagotables. Temíamos sus helicópteros que volaban de noche como si fuera de día. Temíamos su capacidad para saber siempre dónde estábamos, mientras nosotros estábamos ciegos. Sus mejores soldados, sus mejores pilotos, su mejor infantería. Todo eso importaba en combates individuales. Pero sus contenedores llenos de raciones, sus radios encriptadas, su visión nocturna, eso fue lo que ganó la guerra. El bombardeo sobre London fue solo un síntoma. El verdadero problema era que nos enfrentábamos a una nación entera funcionando como una máquina de guerra perfectamente engrasada, y cada producto de esa máquina llegaba exactamente donde se necesitaba, exactamente cuando se necesitaba. Nosotros teníamos pibes brillantes y valientes. Ellos tenían un sistema brillante. Y en las guerras largas, los sistemas siempre ganan. Después de esa noche del 11 de junio de 1982, lo que quedaba del ejército argentino en las islas dejó de funcionar como una fuerza moderna y cohesionada. Las formaciones concentradas se disolvieron en una defensa desesperada y fragmentada. Las unidades operaban en pequeños grupos aislados, a menudo sin comunicación entre sí. Los contraataques coordinados se volvieron imposibles. No porque los soldados fueran cobardes, al contrario, lucharon con una ferocidad que asombró a los propios británicos. Sino porque cualquier intento de concentrar tropas para una acción decisiva era una invitación abierta a esa lluvia de fuego precisa y aniquiladora que caía de un cielo invisible. El legado de esa noche continúa hoy. El concepto moderno se llama MRSI, impacto simultáneo de múltiples proyectiles. Sistemas de cohetes guiados por GPS como el M270 MLRS pueden poner una docena de cohetes en un objetivo del tamaño de un campo de fútbol, con una precisión de metros, todos impactando en un intervalo de 2 segundos desde 70 kilómetros de distancia. Pero el principio es idéntico al que aterrorizó a los conscriptos argentinos en la oscuridad helada de Monte Longdon. No dispares más fuerte, dispara más inteligentemente. No abrumes al enemigo solo con volumen, destrúyelo con una sincronización perfecta. La matemática detrás de ello es elegante. La logística que lo hace posible es monumental. El impacto psicológico es devastador. Pero la lección real, la que se grabó a fuego en la historia argentina esa noche, es más profunda. En 1982, Argentina tenía soldados cuyo coraje individual estaba fuera de toda duda. Gran Bretaña y la OTAN tenían el mejor sistema. Los soldados ganan batallas. Los sistemas ganan guerras. Y cuando un sistema puede entregar cientos de proyectiles en el mismo segundo, noche tras noche, el resultado deja de ser una cuestión de valor para convertirse en una fría e inevitable